Buenos días, vamos al inicio a esta clase que es hipótesis y objetivos. Como ustedes conocen, en el proceso de investigación, la observación de la realidad para llevarla a un hecho concreto, una situación, una curiosidad científica, tenemos que realizar una búsqueda bibliográfica adecuada, es decir, hacer una navegación científica en las bases de datos. Si encontramos que existe una respuesta a esta pregunta de investigación, diríamos que no estamos planteando un problema. Pero si no encontramos respuesta, el proceso va a continuar y habrá que evaluar si es factible o es viable justamente la realización de esta pregunta de investigación, y si eso se da, podríamos estar planteando un problema de investigación. Entonces, ya teniendo el problema, cuando hablamos de hipótesis, viene a ser la respuesta al problema planteado. Es una suposición o una proposición que expresa una relación entre dos variables y que debe ser sometida a una prueba empírica para aceptarla como válida. Sirven fundamentalmente para orientar el proceso de investigación. Como hemos dicho, es una respuesta al problema. Es la hipótesis y no el enunciado del problema lo que se somete a las pruebas. Eso hay que tenerlo bien claro. A las pruebas empíricas para obtener finalmente y analizar esos datos que vamos a justamente obtener en este proceso de investigación. Una hipótesis simplemente es una predicción de cómo las variables que estoy usando en mi estudio se encontrarán para ser asociadas en el análisis estadístico final. Vamos a hacer una predicción de cómo se encontraría. Tenemos algunos tipos de hipótesis. Las hipótesis de investigación es una conjetura o suposición que motiva la investigación y es la sospecha de que existe un patrón o asociación a diferencia no, o diferencia particular entre los datos justamente que estamos evaluando. Las hipótesis estadísticas, estas se establecen de tal forma que pueden ser solamente evaluadas mediante técnicas estadísticas adecuadas. Y aquí pues recuerdan mucho lo que hablamos de la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula es la que menciona la igualdad o mantiene el statu quo, o sea, sin buscar diferencias o asociaciones. La alterna vendría a ser la hipótesis de investigación en sí, o sea, la que realmente planteamos en un proyecto de investigación viene a ser la hipótesis alterna. Entonces, el planteamiento de la hipótesis, primero hay que tener la base para la prueba de la significación estadística, deben ser específicas y simples, y en el contraste de hipótesis que se plantea, permiten al investigador extraer conclusiones relacionadas con las diferencias en ciertas poblaciones a partir de muestras de las poblaciones en sí. Criterios para formular una hipótesis. Tenemos, siempre se deben formular en afirmativo, debe plantear la relación entre dos o más variables cuando ya tenemos análisis, por ejemplo, que vamos a hacer multivariados, por ejemplo, debe posibilitar el someter a una prueba empírica las relaciones expresadas y debe ser o debe tener un poder predictivo y explicativo. Los elementos estructurales de la hipótesis tenemos primero la unidad de análisis, que es ya sea individuos, familias, grupos, casas, instituciones, etcétera, etcétera. Tenemos las variables en sí, como he dicho, por lo menos son dos variables. Pueden ser características de las personas, propiedades o factores que presentan justamente estas unidades de análisis, ya sean características cualitativas o características cuantitativas. Y los elementos lógicos es justamente lo que estamos hablando de que si existe relación entre las unidades de estos análisis de las variables entre ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, los niños que nacen con circular del cordón umbilical desarrollan una conducta hiperactiva e irritable. En este caso, estamos viendo que la unidad de análisis, o sea, aquí en este caso son los niños, y las variables tenemos la variable independiente que sería, en este caso, circular de cordón, y la variable dependiente que sería la conducta hiperactiva e irritable de estos niños. El elemento lógico, podemos decir, es, ¿desarrolla o no desarrolla la conducta hiperactiva e irritable? Eso es justamente la hipótesis, ¿no? Parte este elemento lógico de si desarrolla o no lo desarrolla. Las hipótesis descriptivas
que es una de las más frecuentes en los estudios descriptivos, sobre todo en pregrado, son solamente hipótesis que hablamos, o sea, conocemos los estudios descriptivos, son solamente exploratorios, no evalúan asociaciones o no son concluyentes para evaluar causa-efecto. Al ser justamente esos estudios descriptivos exploratorios, puede no formularse hipótesis. Algunas veces decimos este tema de hipótesis es implícita. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que todo lo que uno se le ocurra podría ser una respuesta aceptable. Pero pues la recomendación siempre es no tratar de usar mucho el tema de hipótesis implícita, sino tratar de dar esa predicción, ¿no?, de lo que se podría encontrar como respuesta al problema. Los estudios descriptivos que tienen alcance pronóstico sí se plantea la hipótesis. Por ejemplo, si yo digo la expectativa del ingreso mensual de los trabajadores de la Universidad X oscila entre 6.600 y 1.200. Podría ser, por ejemplo, un estudio descriptivo que tiene una hipótesis. Es elevada la desocupación de los jóvenes profesionales en el Perú. Podría ser otra hipótesis en estudios descriptivos. La prevalencia de parasitosis intestinal en el pueblo joven X es mayor al 75%. Consideramos necesario siempre se planteen hipótesis en una tesis. En cualquier investigación deberían haber siempre hipótesis. Eso de colocar hipótesis implícita, o algunos dicen, no tiene hipótesis, no es que no tenga, pues podría ser muy implícita, si, como hemos dicho en un momento, podría ser cualquiera la respuesta. Pero tratemos siempre de plantear una hipótesis eh, cuando hagamos alguna investigación. Las hipótesis explicativas, también llamadas lo que son las hipótesis asociativas, especifican si existen o no una asociación entre dos variables, que podrían tener una relación causa-efecto, ¿no? Pero obviamente ya tenemos que verlo, depende del diseño de estudio. Eh, Tú, por ejemplo, puedes decir las asociativas, una forma de plantearla sería A es mayor que tal variable y mayor que otra variable. O sea, acá vemos una asociativa hablando de que uno es mayor que otra variable. Otra hipótesis también hablamos A mayor, acá está, mayor que X menor que Y. Entonces, otra forma también de plantearlo. O hablar que la variable A es menor y la variable Y es mayor. A mayor autoestima, mayor aprendizaje, por ejemplo, podría ser una hipótesis explicativa. Los alumnos que estudian 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas. A menor nutrición, mayor deficiencia escolar en los niños. La presencia de aguas tropicales ocasiona migración del ancho beta. El tabaco es el factor determinante de cáncer pulmonar. Como ven ustedes acá, son asociativas. Te puedes decir que es mayor que o menor que, pero ya eso está tratando de explicar o comparar contra otro grupo. Pero sin embargo, vemos así, vamos a ver nosotros que cuando nosotros probamos hipótesis o vemos que nuestra hipótesis es verdadera, tenemos dos situaciones. La situación en donde lo que nosotros decimos realmente sea lo cierto, lo que ocurre en la población. En ese caso seríamos, por decir, que no estamos cometiendo ningún error. Pero también puede ocurrir que nosotros no encontremos, o habiendo encontrado asociaciones, realmente no existan. Entonces, en esos escenarios, lo que estamos haciendo es cometiendo un error. O también diciendo que, podemos decir que no hay asociación, realmente sí las tiene. O no habiéndola, sí la hay. Entonces, esos son cometer errores. Y como ustedes pueden ver acá, existe el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es asociado a lo que es la significancia estadística. El error tipo 2 es diferente, porque ya lo que trata de ver es cuando justamente uno de los errores, y se usa principalmente cuando hablamos ya de estudios que usan potencia, ¿no?, o poder de estudio. Una mnemotecnia que siempre acostumbro a hablar con los estudiantes respecto a cuándo identificar si cometo el error tipo 1 y tipo 2 tiene que ver justamente con esto, ¿no? Un poco suena gracioso, pero es parte justamente para que los alumnos recuerden, ¿no?, la mnemotecnia del teloso y el cornudo. Siempre tomamos en cuenta que la hipótesis nula es la novia.
Entonces, en el escenario del celoso, diríamos que la hipótesis nula, el celoso cree que la hipótesis nula es falsa, cuando realmente es verdadera. Y en el escenario del cornudo diríamos que la hipótesis nula es que él cree que es verdadera cuando realmente es falsa. Entonces, en el primer caso del celoso estaríamos hablando del error tipo 1 y en el cornudo hablaríamos del error tipo 2. Esos son dos escenarios que se ven con frecuencia. Vamos a ver, dependiendo de los hallazgos de los resultados, en cuál de los dos hipótesis tenemos que evaluar. Con respecto a los objetivos, es importante mencionar que esto tiene que ver con qué me propongo lograr o desarrollar en la investigación. Esto es importante porque el objetivo va a marcar el norte a donde tenemos que apuntar con el estudio. El objetivo es lo que queremos lograr, alcanzar o conseguir. Debemos tener en cuenta que los objetivos de investigación se refieren a los aspectos que se desean estudiar o que se ejecutarán durante este proceso justamente de investigación y constituyen la respuesta del para qué. Así como cuando hablamos de justificación, importancia, el por qué y para qué sirve, acá, los objetivos, para qué de la investigación, orientan a los demás fases del proceso de investigación, o sea, sirve como guía, como les dije hace un momento, es el norte, hacia dónde estamos apuntando. Por eso que hay mucha concordancia justamente entre lo que es el problema, la hipótesis y el objetivo general. Determina qué tan amplio y qué límites vas a tener, hasta dónde vas justamente a decir, hasta aquí llego y no voy a hacer muy extenso el estudio. Permite definir etapas que se requieren en el estudio. Hay algunas etapas que se deberían plantear justamente. Los requisitos son, primero, enfocarse en la solución del problema. Por eso que digo que es importante que sea concordante en lo que estamos planteando en el problema y el objetivo general, y obviamente también la hipótesis. Hay que enfocarnos en la solución del problema. Debemos ser realistas, viables, congruentes, importantes, porque si tratamos de plantear objetivos que no aterrizan en la realidad y no se van a poder llevar a cabo, obviamente vamos eso a mermar en lo que es la investigación. Hay que redactar evitando palabras imprecisas. Hay que mejorar mucho el tema de redacción. Muchas veces se ve eso. Al final justo hay una diapositiva de cómo redactar un objetivo. Hay que precisar los factores existentes que llevan a investigar. Eso justamente son plantear los objetivos del estudio o de los estudios. Hay que enfatizar la importancia de la investigación. Por ejemplo, vemos algunos verbos de uso común. Por ejemplo, tenemos ¿qué se quiere saber? Por ejemplo, si yo estoy planteando cómo es, quién es, cuántos hay, que es parte de la pregunta de investigación, entonces yo tendré que plantear un verbo fuerte, como por ejemplo decir describir, codificar, enumerar, clasificar, identificar, diagnosticar. Si yo quiero ver diferencias entre grupos, una buena recomendación podría ser usar comparar, asociar, diferenciar. ¿Cuáles son los elementos que componen este fenómeno? Analizar, criticar, describir, enumerar. Un poco acá los verbos que podemos usar dependiendo de lo que queremos recolectar en el problema. Yo sé que a veces muchos usan solamente el verbo determinar, por ejemplo. Determinar. O describir. Entonces, hay algunos otros verbos que ustedes ven en la lámina para que puedan mejorar y redactar en los objetivos, tanto en los objetivos generales como en los objetivos específicos. Acá hay algunas sugerencias de verbos a usarse para objetivos generales que son un poco más, este, pro- son más generales, como voy a decir así. En cambio, los específicos tenemos que ser más puntuales a la hora de querer justamente obtener esa información. En los objetivos, como acabo de mencionar, hay dos tipos, el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general es lo que se desea realizar en base al problema, por eso hay mucha concordancia con el objetivo general. Los específicos sí ya son los detalles relacionados justamente con las variables o con la hipótesis que se están planteando. Recuerden que no es la finalidad ni la aplicación futura de los resultados obtenidos, no, a veces se ve mucho este ejemplo o este problema en donde se dice, pues, un objetivo sería
implementar los hallazgos obtenidos. No, eso no es un objetivo. Eso podría ser quizás calificado como una recomendación del estudio y eso parte ya del informe, quizás ahí en la sección de discusión o una sección aparte, pero no podría ser parte de los objetivos específicos del estudio. Para formular los objetivos debemos tener algunos criterios claros. Tenemos que tener, por ejemplo, un criterio dirigido a los elementos básicos del problema. O sea, tenemos que tener claramente el problema que se va a estudiar, ¿ya? Y cada uno de sus componentes. Tienen que ser medibles y observables, porque si no se va a poder medir, no podemos implementar un objetivo así. Tiene que ser medible y observable. Deben ser lo más claros y precisos, por eso hay un ejemplo al final de cómo redactar un objetivo en forma adecuada, sin un orden lógico o metodológico, los objetivos mismos. Pues no es en sí las fases, como he dicho en su momento, sino guardando un sentido lógico y metodológico de la información que se va a recolectar justamente para cumplir el objetivo general. Y, como ya les he dicho, debe ir redactado, en primer lugar, por un verbo en infinitivo. La redacción de los objetivos. Los objetivos generales deben estar iniciados en verbos fuertes. Ahí entregaba una lista de verbos fuertes, algunos que son más recomendables para objetivos específicos. Luego del objetivo, del verbo, debemos indicar el fenómeno del estudio, en quién o quiénes se llevará a cabo la acción justamente de este verbo. Seguidamente, ahora colocamos el objeto de la investigación, donde probablemente existe ese desarrollo, o sea, por ejemplo, puede ser una población. Finalmente, la acción de investigar. Vamos a un ejemplo. El verbo infinitivo, luego vamos a colocar el fenómeno de estudiar, el objeto, en donde se va a aplicar justamente este fenómeno, y la acción misma del investigador. Si yo quiero identificar, sería un verbo infinitivo, el nivel de conocimiento sobre dengue. Eso es el fenómeno. Yo quiero evaluar conocimiento sobre dengue. ¿En quiénes? La población sería en médicos. Está asociado a una capacitación previa. Por ejemplo, todo el objetivo sería identificar el nivel de conocimiento sobre dengue en médicos. Está asociado a capacitación previa. ¿Qué estamos haciendo? Usando justamente las dos variables y la población de estudio. Agregar lugar y tiempo, sí se recomienda lugar y tiempo agregarle, sobre todo, hablamos de estudios descriptivos, pero principalmente en el objetivo general. Por ejemplo, podemos decir acá, región La Peque 2017, sería justamente agregar lugar y tiempo. En el objetivo general es obligatorio, si es descriptivo. En los analíticos en realidad pasa a un segundo plano, en los estudios experimentales no es importante colocar el lugar y el tiempo que se está realizando. En los objetivos específicos sí ya no es obligatorio colocar el tiempo y lugar, porque el objetivo general sí lo menciona. Los objetivos específicos, con que se esté mencionando el verbo, el fenómeno, objeto y la acción, eso sí es importante que tiene que estar colocado. Ahora, en los objetivos específicos, a veces hay mucha confusión y a veces nada describen las fases de los estudios acá. Eso no son los objetivos específicos. Pasemos más, por ejemplo, en analizar los subgrupos de cada una de las variables. La variable causa, la variable independiente, la variable dependiente y también analizar probablemente el subgrupo de población. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que quiero plantear esta idea de investigación que es el índice proteína-creatinina como factor pronóstico para una preeclampsia. Entonces, si yo quisiera analizar, por ejemplo, acá la variable índice pronóstico sería, por ejemplo, la variable causa, ¿ya? Entonces, la población, que sería, por ejemplo, mujeres gestantes, y la variable efecto sería la preeclampsia. Esa sería la de severidad de preeclampsia, también podríamos dividirlo, por ejemplo, en leve o severa. O también hacer análisis subgrupos de la población de estudio. Si estoy hablando de gestantes, puedo dividirlas en gestante adolescente, gestante y gestante añosa, por ejemplo. Entonces yo podría plantear, por ejemplo, identificar si el índice de proteína, creatinina, como factor pronóstico para preeclampsia severa o para pronóstico según la severidad de la preeclampsia. Por ejemplo, podría ser un objetivo específico. O yo podría hacer uso, por ejemplo, del subgrupo de las adolescentes.
o de la gestante, adolescente, gestante, gestante añosa. Podría plantear identificar si el índice de proteína gliadina es un factor pronóstico para preeclampsia en gestantes o según grupo etario de la gestante, por ejemplo. Podríamos dividirlo en cómo se comporta esa variable en adolescentes, en gestantes, gestantes añosas. Esto va a depender mucho de la revisión previa del tema para ver en dónde podría haber justamente los vacíos de conocimiento y obviamente con lo que es también la relevancia de esos análisis. Los objetivos en general deben ser claros, es decir, los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones del proceso de investigación, o sea, lo más claro posible. La redacción es muy importante y deben ser alcanzables, es decir, deben ser reales y susceptibles de ser bienvenidos, porque si no, vamos a tener confusiones y se va a hacer desvíos en la investigación. Finalizo con este ejemplo. Planteo, por ejemplo, esto fue un estudio que realizamos sobre validación de una escala de evaluación preoperatoria en el adulto mayor para predecir morbilidad y mortalidad postoperatoria, donde el objetivo es validar una escala de evaluación preoperatoria en el adulto mayor para predecir morbilidad y mortalidad postoperatoria, y planteamos, por ejemplo, otros tres objetivos. Determinar los factores pronósticos de morbilidad en el adulto mayor con cirugía electiva, determinar los factores pronósticos de mortalidad en el adulto mayor con cirugía electiva, y elaborar una escala de evaluación preoperatoria y cirugía electiva en el adulto mayor. Como ven, no estamos usando fases, lo que estamos usando, por ejemplo, es, en este caso, división de justamente los factores, que podrían ser morbilidad o mortalidad, ¿no? Justamente. En conclusión, sin objetivos no puede existir la investigación, ya que los objetivos dan el norte de lo que se quiere lograr con la investigación, ya que sin ellos sería como participar en una carrera sin meta. Muchas gracias. Les dejo mi correo de contacto. Alguna duda que tuviesen, podrían escribirme y se identifican en son del curso para poder en unos días darle respuesta a su interrogante. Muchas gracias.